Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Eh, Espero que hayan pasado una muy buena semana y vamos a empezar con un poquito de oración y de adoración. Vamos a empezar este servicio. Vamos a orar. Te invitamos, Dios, a nuestros hogares y a nuestros corazones. Dios, pedimos de tu protección a nuestra ciudad. Pedimos de tu reino que cada día se acerque más y más. Que tu voluntad perfecta se haga en esta tierra. Dios, pedimos que cuides a la iglesia, que cuides a nuestras familias, a nuestros amigos, que nos cuides y nos protejas de todo mal. Pedimos que esta enfermedad pase pronto y que la vida pueda regresar a lo normal pronto. Y pedimos más de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios. Vamos a cantar. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Es el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré la bondad de Dios. Y yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego y tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel.
con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amo estar en tu presencia. En la gloria de tu presencia hallo paz a mi ser. En el vasto de tu amor hallo paz, pleno soy. Yo amo estar en tu presencia. Yo amo estar en tu presencia. Yo te amo, yo te amo, Cristo. Yo amo estar en tu presencia.
tu presencia, Dios, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Danos más de tu amor y de tu paz. Danos más de tu visión. Te amamos, Dios. Amén. ¿Cómo han estado? Bien, algunos bien, los otros no saben, yo creo. Pues gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de estar aquí. Y pues ahora sí que venimos y de una u otra forma, al hacerlo le estamos diciendo a Dios con esa acción que aquí estamos para lo que Él desee hacer en nuestra vida, ¿verdad? Así que, bueno. Una vez más, bienvenidos. Esta semana fue interesante para mí, para Leti. Yo asumo que poquito más para mí que para ella, porque tuvimos la visita de una parte de mi familia. En cierto punto se juntaron 25 de ellos, de mi familia. No era ni siquiera una mínima parte, faltaron muchísimos más, pero tener 25 y todos hablando al mismo tiempo. Y como ya sabrán, es una familia que tiene mucha historia. Yo soy el más chico de los hijos que están vivos. Yo tengo 52 años, así que imaginen cómo serán los más grandes o de qué edad estarán, ¿verdad? Pero fue un tiempo que no puedo estar suficientemente contento o expresarlo con palabras qué tan contento, qué tanto gusto me dio poder recibir aquí a 3 de mis hermanos y todo el puño extra que llegó, eran sobrinos, así que fue una bendición, pero bien, bien rica, bien. Todavía, aunque estoy tan cansado de todo lo que pasó en la semana, estoy bien agradecido con Dios porque pudieron venir y pues según ellos están haciendo planes para regresar en Navidad. Cierto o falso, no sé si vayan a poder venir. Yo espero en Dios que sí, pero parece que en Navidad no quieren venir solamente 25, parece que quiere unirse un poquito más de sobrinos y de no sé si de hermanos, tal vez un hermano más vendría, pero ya con ese hermano más estamos hablando de que a lo mejor vamos a tener cerca de 40 gentes, así que y todos nos parecemos, lamento decirles que todos nos vemos igual, así que bueno, ojalá tuviera oportunidad de presentarles a algunos de mis hermanos. Cuando veo algunas caras aquí en la iglesia, siempre me acuerdo de algunos de mis hermanos, ¿verdad? Porque igual somos hermanos en Cristo, pero algunas características que encuentro en personas como ustedes, las encuentro en mis hermanos. Veo a Macrina y me acuerdo de alguien de mis hermanos, por ejemplo. Veo a Alejandra y me acuerdo de una de mis hermanas. Y así, casi podría decir cada uno de ustedes, y lo puedo relacionar con alguno de mis hermanos o de mis sobrinos o lo que sea, para que tengan una idea de que a pesar de que, como saben, mi familia casi nunca ha venido de visita para acá. De hecho, es la primera vez que nos visitan donde hemos vivido, así como tal. Hemos vivido en muchos lugares y apenas es la primera vez que nos visitan. Así que
Siempre la familia más cercana que Dios nos ha concedido tener ha sido la iglesia y damos gracias a Dios por esa bendición y ese privilegio. Hoy continúo compartiendo acerca de la época de la Cuaresma. La semana pasada el tema fue el hijo, la roca, el desprecio y el abandonado. Esas 4 palabras utilicé como base de mi tema. En cuanto al Hijo, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses dice que Él es la imagen misma de su gloria. Jesús, por lo tanto, tiene el derecho de reclamar toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús, hablando sobre la roca, fue la roca rechazada por los edificadores, pero que se convirtió en la piedra angular. Y el apóstol Pedro, en una de sus prédicas en el libro de los Hechos, hizo esta declaración, que Jesús es la roca angular. Y luego dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay salvación aparte de Jesús. En nada, en nadie. Nada, no existe. Solamente Jesús es el camino al Padre. Solamente Jesús murió por nuestros pecados y como tal es el único que nos lleva al Padre. Después, hablando acerca del desprecio, Jesús, el creador y sustentador del universo, fue rechazado por los suyos y sufrió la más grande e inimaginable pérdida de dignidad. Fue humillado como un criminal en la cruz y aún allí oró por sus enemigos. Aún allí ofreció a todo aquel que cree los beneficios de su nombre. En Jesús hemos heredado una reputación eterna que nunca puede ser empañada. Nunca puede ser empañada. ¿Por lo que somos? No. ¿Por quién es Jesús? ¿Por qué ha hecho Jesús? Por eso, hablando del abandono que sufrió Jesús por nuestros pecados, a pesar de todo, permaneció fiel hasta el final, fue abandonado para que nosotros no fuésemos abandonados, cargó con nuestros pecados y compró nuestra reconciliación. El tema de hoy es la adúltera, la predicción y la limpieza. Uno de mis miles de defectos es que en muchas ocasiones digo que algo es mi favorito, pero realmente no tengo muchas opciones. Los evangelios de Jesús son mis favoritos. Las historias, cada historia que encontramos en los evangelios son mis favoritas. Las frases de Jesús, las reacciones de Jesús, todo eso me encanta, me admiro tanto cómo Jesús actuaba. Al acercarnos más a la celebración de los acontecimientos que marcan la historia de la humanidad, en los que deliberadamente Dios decidió venir a rescatar a la humanidad de sus propios pecados, nos encontramos con que Jesús continúa dándole oportunidad a aquellos que tal vez nosotros no consideramos que deberían de recibir otra oportunidad. Pero Jesús lo hace. Jesús le da una oportunidad a los escribas y fariseos, a los religiosos de su época, para regresar al centro, a la esencia de la ley del Antiguo Testamento, que es el amor. Vamos a leer esta historia en el Evangelio de Juan, en capítulo 8, del versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Pueden sentir la hipocresía en esa pregunta? ¿Tú qué dices? ¿Cómo ves? Versículo 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La ley era muy clara. El adulterio era un delito capital. ¿Con cuántos culpables? 2 culpables. ¿Sí? ¿Se los digo otra vez? El adulterio era un delito capital con, vamos a decir juntos, 2 culpables. ¿Listos? 2. El hombre y la mujer. Culpables. Los 2. Si empezó él, si empezó ella, no importa. La ley decía: a los 2 hay que ejecutarlos. Era un pecado capital. ¿Sí? Entonces, en el libro de Deuteronomio dice así, dice: si se encuentra a un hombre acostado con la esposa de otro, los 2 morirán. Ahora les pregunto, ¿a quiénes llevaron los escribas y los fariseos? ¿Llevaban a los 2? ¿A quién llevaban? A la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿A quién le importa? ¿Por qué va a importar eso? A los fariseos no les importó. A los escribas no les importó. ¿Por qué? Porque a los escribas y los fariseos lo último que les importaba era obedecer la ley. Lo único que estaban tratando de hacer allí era ponerle una trampa a Jesús. Eso es lo único. Por eso se percibe esa hipocresía, se percibe ese dolo en su pregunta. ¿Tú qué dices, Señor? ¿Tú qué opinas? La ley dice esto, pero ¿tú qué dices? ¿Me explico? Tenían puras intenciones malignas con Jesús. Y me encanta la reacción de Jesús. Tal pareciera que Jesús los mira, se sonríe, se agacha y empieza a escribir en el piso, en la tierra. Es lo que dice allí: se agachó y empezó a escribir. Pero ya sabemos que los escribas y los fariseos eran personas muy testarudas. Una vez más, insisten. Jesús se vuelve a levantar y aclara: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. ¿Alguien de ustedes aquí aventaría la primera piedra? Yo no. Por supuesto que no.
Ya sabemos que Jesús no estaba estableciendo un nuevo código para la ley judicial o para el sistema judicial, porque si fuera así, entonces ningún juez de ese tiempo hubiera podido seguir juzgando. Todos los jueces, todas las personas hemos pecado, todos pecamos todos los días. Pero Jesús estaba buscando la forma de que los fariseos y los escribas regresaran a la esencia de la ley, y por ese motivo con frecuencia mencionaba frases, por ejemplo, diciendo: vayan y aprendan lo que significa, lo que quiero de ustedes es misericordia y no sacrificios, entre otras cosas. La esencia de la ley es el amor, el fundamento de la ley es el amor. Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Esa es la esencia de la ley. Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes se aman a sí mismos? ¿Se dan de comer a sí mismos? ¿Se tratan bien? Hasta se compran golosinas, ¿a poco no? ¿Ah? ¿Qué tanto aman a su prójimo como para comprarle golosinas o para darle la golosina que compraron a ustedes? Tal vez no. Pero nos damos cuenta, la esencia de la ley, aún desde el Antiguo Testamento, no era simplemente ojo por ojo, diente por diente. No, esas son frases que la gente a través de los años ha tomado para usarlos a su propia conveniencia. Esa es la triste realidad o la verdadera cosa que ha sucedido. La gente ha aprovechado frases fuera de contexto para tratar de usarlas para sacar su propia ventaja. Pero la esencia de la ley, desde el Antiguo Testamento incluso es más, en el libro de Deuteronomio también nos dice eso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús lo vuelve a repetir en los evangelios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús, incluso cuando fue abordado por un maestro de la ley o por un hombre, leemos que Jesús le dice: ¿cómo la interpretas? Tú dime cuál es el mandamiento más importante. Y el hombre responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa historia está en Lucas, cuando Jesús nos platica la historia del buen samaritano. Y sin embargo, tal parece que la humanidad no cambiamos. Seguimos tratando de utilizar las cosas a nuestra propia conveniencia, a nuestro propio favor, y no importa si de vez en cuando hacemos a un lado lo que no nos conviene, ¿cierto? Así somos. Así somos. Nos portamos como niños cuando les dan sopa de verduras, se come el puro pollito y hace a un lado la verdura. ¿Ah? No deberíamos de ser así con las cosas de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley aparentaban estar interesados en cumplir la ley, pero realmente lo único que estaban haciendo era quebrantarla. ¿Por qué? Porque la base de la ley es el amor, y eso es lo último en lo que ellos estaban pensando. Cuando todos se fueron, obviamente porque su conciencia los acusó, Jesús le dijo a la mujer: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Tú puedes hacer con tu vida un papalote, no me importa. ¿Me explico? No. Pero la afirmación de Jesús fue que se apartara de su pecado. Jesús le da la instrucción y le dice: vete, pero ya no peques. Ya no vuelvas a las andadas, ya no sigas haciendo lo mismo, no vuelvas a las mismas conductas. ¿Por qué? Recuerda que el día de hoy fuiste salvada
porque conociste a Jesús, porque recibiste la gracia. Mayo 23 de 1983, Dios me concedió el privilegio de conocer la gracia. Menos de 15 años y era un escuincle insoportable, que usaba drogas, que se metía en problemas con cuanta persona podía. Eso era yo. No tenía 15 años todavía. Pero iba caminando, no iba caminando, es más, iba corriendo derechito al infierno por mi forma de vida. Dios en su gracia me perdonó. Me concedió acercarme a Él. Cuando el diablo me acusaba ante la presencia de Jesús, Jesús me amó. Jesús me recibió. Y hoy me concede estar con ustedes aquí. La siguiente palabra del tema es la predicción. Una de las características más impactantes del Evangelio de Juan es que retrata a Jesús de cerca, su vida privada, sus pláticas privadas, sus consejos personales. Juan es el autor, me encanta el Evangelio porque narra muchas conversaciones privadas que Jesús tuvo con sus discípulos. Juan se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, muy modesto de su parte en el sentido de que ni siquiera se menciona a sí mismo, habla en tercera persona. Van a ser unos 1984 años que Jesús llega a Jerusalén, llega montado sobre un burro que simbolizaba una entrada pacífica de su rey amado al pueblo o ciudad natal o capital del trono. Y la multitud recibió a Jesús con gritos de alabanza, con gritos de adoración, con gritos de admiración. Vamos a leer Mateo 21, versículos del 9 al 11. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Tal vez ya se dieron cuenta o tal vez no, pero la mitad del Evangelio de San Juan, más específicamente a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, es dedicado a los últimos, desde el capítulo 12, es dedicado a los últimos 6 días del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Sí? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21 que tiene el Evangelio de Juan, todo se trata solamente de los últimos 6 días de Jesús. Los primeros 12 capítulos obviamente tienen un enfoque en el ministerio en general. Una parte de esos capítulos, el primero, Juan habla de la preexistencia de Jesús. El segundo capítulo, Juan nos platica acerca de las bodas de Caná y la limpieza del templo. El tercer capítulo, Juan nos platica la historia de Jesús con Nicodemo. El capítulo 4 nos platica la historia de Jesús y la samaritana. El capítulo 5 nos platica acerca de la sanidad de Jesús de un hombre, me parece que era un paralítico. El capítulo 6 nos habla de cuando Jesús expresa que Él es el pan de vida. El capítulo 7, ese se los debo. El capítulo 8 habla acerca de la adúltera. El capítulo 9 habla de cómo Jesús sana a un paralítico. Y así va avanzando, pero llega el capítulo 12. Y son los últimos 6 días del ministerio de Jesús. Así. Qué interesante.
Los primeros 11 capítulos hablan de 3 años, casi y medio. Los últimos 11 capítulos, o 10, hablan de solamente 6 días. En el capítulo 12, realmente desde el principio lo hace, pero en el capítulo 12 Jesús ya habla específicamente del tipo de muerte que iba a sufrir. Habla de la predicción de su muerte. Una predicción que habla de que forzaría a Satanás a soltar el control de la muerte sobre el mundo y se levantaría a Jesús en victoria sobre los horrores de la crucifixión y de la tumba para atraer a todo mundo hacia él. Aquí también vuelve a repetir su modelo, su frase, su llamamiento central para los discípulos, que quienes quisieran seguirlo tendrían que hacerlo al costo de su vida. Desde el principio de la historia o de la narración de Juan, Jesús constantemente se refiere a la hora. Va a llegar, o viene mi hora, Jesús decía en repetidas ocasiones. Y a esa hora se refería cuando iba a someterse al sufrimiento y a la muerte por los pecados del mundo. Sin embargo, a través de la humillación de la muerte, Jesús irradiaría, Jesús reflejaría la gloria de Dios para la humanidad. En más de una ocasión, particularmente en el capítulo 17, Jesús ora al Padre y dice: glorifica a tu Hijo. Y se oye una voz del cielo que dice: ya, glorifica tu nombre, dice, y se oye la voz del cielo que dice: ya lo he glorificado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Tienen cara de que no. Necesitan leer una vez más el Evangelio de Juan para que se impregnen un poquito más. Dios glorifica su nombre no solamente a través del ministerio terrenal de Jesús, pero incluso también a través de su muerte. Y Juan, aún desde el principio de su evangelio, presagia esto cuando dice en el versículo 14 del primer capítulo: hemos visto su gloria. Gloria que proviene del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan también retrata a ese Jesús tan humano, al grado de que Jesús admite frente a sus discípulos y les dice: mi alma está turbada, cuando toda la agonía de lo que estaba a punto de suceder en la crucifixión empieza a caer sobre él, cuando empieza a sufrir ese sentimiento de abandono por parte de Dios, en el sentido de que fue abandonado por causa de nuestros pecados. Jesús viviendo un dolor indecible, un dolor inexpresable. Jesús diciendo en el capítulo 13 que para que la semilla pueda crecer tiene que morir. Para que la semilla pueda reproducirse y dar vida, tiene que morir. Aparentemente para el mundo la muerte, la crucifixión y muerte de Jesús apareció como un desastre, pero sin embargo, al caer en tierra, al morir y ser sepultado, Jesús pudo traer muchos hijos a la gloria. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, habla de que Jesús vería el resultado de su sacrificio y quedaría satisfecho. Yo he fallado mucho en toda mi vida.
pensar en el hecho de que Jesús me mira y que la palabra dice que quedó satisfecho con el fruto, a mí me anima para poder seguir adelante a pesar de mis defectos. Debería animarnos a cada uno de nosotros para no rendirnos, para no dejarnos caer solos, para dejar que en medio de cualquier situación o de cualquier circunstancia Dios nos vuelva a levantar. Permitir que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente esto, que Jesús nos miró y quedó satisfecho por el fruto de su trabajo. Seguir a Cristo, sin embargo, tiene un costo muy alto. Si leemos la historia de la iglesia primitiva, de los primeros apóstoles, muchos de ellos sufrieron una muerte terrible. Fueron cortados con una sierra por la mitad, fueron decapitados, fueron quemados, fueron ahorcados. Hoy día muchos cristianos todavía continúan sufriendo la persecución y el martirio. No por nada en su tiempo el historiador Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Los discípulos de Jesús deben morir a sí mismos para poder encontrar en Cristo una esperanza viva. Un cristiano y escritor alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer, acerca del discipulado, dijo algo así: cuando Cristo llama a un hombre o a una mujer, le hace la oferta de venir y morir. Jesús nos llama para venir a Él y morir a nosotros mismos. La última palabra, la limpieza. Marcos capítulo 11 del versículo 15 al 17 dice así: Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cada año, cuando se construye el templo, cientos y miles incluso de creyentes judíos o de convertidos al judaísmo viajaban de diferentes partes del mundo conocido. Viajaban para las celebraciones de las fiestas judías. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús fue a las fiestas judías? ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue la primera vez a Jerusalén a adorar? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Tenía 12 años y, por cierto, se les olvidó a sus padres. Qué buenos padres. Y tal parece que a partir de los 12 años, cada año siguió yendo a Jerusalén para adorar. ¿Qué tenían que hacer? Si leemos incluso en el libro de Deuteronomio, en alguno de los pasajes, la ley decía así, Moisés lo escribe así, que cuando vivan o cuando sea el tiempo de ir para adorar en el lugar que Dios designe para como el centro de adoración, dijo: si estás muy lejos, entonces no traigas tus sacrificios desde allá, pero véndelos y el dinero lo llevas, y en el lugar donde Dios elija, entonces allí compras animales que sean aptos para los sacrificios y ahí los ofreces. Lo que parece estar sucediendo en esta historia es precisamente eso, ¿verdad? Los judíos, así como suplieron esa necesidad, los judíos que vivían en Jerusalén, y tenían allí todo tipo de animales que eran
aparentemente aptos para los sacrificios, corderos, palomas, no sé qué más, y aparte de eso tenían sus casas de cambio, porque personas venían de diferentes lugares y no utilizaban la moneda local. Pero luego llega Jesús, les vuelca sus mesas, les abre las puertas a las jaulas de su ganado y los deja que se bañen y los expulsa. Me parece que es el Evangelio de Juan en el capítulo 2 que parece que fue una primera limpieza que Jesús hizo del templo. Aparentemente hubo dos. Jesús hace un látigo y los expulsa del templo. Entonces, ¿qué se suponía que tenían que hacer los que venían de fuera? ¿Cómo podrían entonces conseguir los sacrificios que deberían de ofrecer? Aquí el problema no era que tuvieran ganado para la venta. El problema, y tal parece que por eso Jesús les llama, que lo han convertido en una cueva de ladrones. El problema es que esos vendedores estaban robando el lugar que se usaba para que los gentiles pudieran venir y adorar. ¿Sí? Porque los gentiles tenían estrictamente prohibido entrar al lugar santo. El templo tenía 3 áreas. La primera área era el patio exterior, conocido también como el atrio de los gentiles. Después de eso había una división y estaba lo que se llamaba el lugar santo, que ahí podían entrar las diferentes personas con sus ofrendas, pero luego existía el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Bueno, las buenas gentes de los judíos invadieron todo lo que era el área donde los gentiles podían, o los no judíos podían venir y adorar, y literalmente los echaron a la calle. ¿Por qué? Porque para ellos no era importante esa adoración, nada más por eso. ¿Dios dijo eso? No. De hecho, más adelante leemos que los discípulos se acordaron que Jesús dijo, o que la escritura dice, el celo por tu casa me consume, y lo que Jesús acaba de decir en la escritura que leímos, mi casa será llamada casa de oración para quienes, las naciones, no nada más los judíos, las naciones. El sacrificio de Jesús anuló toda la ley ceremonial, toda la ley religiosa del Antiguo Testamento. Ya no son necesarios los sacrificios. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús exclamó su último y expiró su último aliento, leemos que el velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde a dónde? No así, no así, de arriba abajo. No fue obra humana, fue Dios mismo quien rasgó ese templo, abriendo el acceso para todo el que cree en él. No fue invento humano, Dios lo hizo. En Jesús se cumplió la ley. Así que si se encuentran a alguien que dice, no, yo obedezco los 10 mandamientos, que te vaya bien. Jesús cumplió con la ley ceremonial y la ley mosaica cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y a partir de allí nos incluyó en la etapa, en la época o en el pacto de la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por nuestras acciones, sino que es un regalo de Dios. Hoy día no necesitamos viajar al templo de Jerusalén para adorar. No hay diferencia entre adoradores judíos y gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres,
bautistas, pentecostales, católicos, testigos de Jehová, mormones, apostólicos, no hay diferencia. No hay diferencia entre africanos o güeros o caucásicos o morenos. No hay diferencia. La adoración ya no se reserva para un solo lugar, pero por medio de una persona, porque Jesús es el templo y es en Él donde nosotros nos encontramos con Dios. Es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el verbo. Y así podemos continuar. La puerta de las ovejas, el buen pastor, el príncipe de la paz. Y podemos seguir diciendo: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En Jesús podemos venir al Padre. Pablo dijo: no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles, no hay hombre, no hay mujer. Todos podemos venir a Cristo. ¿Y cuál es la única condición? La fe. La fe. La fe en el sacrificio de Jesús, la fe en sus promesas de perdón, la fe en la reconciliación por medio de la cruz. La fe. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu cuerpo has abierto un camino nuevo y vivo para que podamos acercarnos a ti. A través de tu sacrificio en la cruz has provisto la salvación y el perdón de nuestros pecados, que desafortunadamente son muchos. Pero tu perdón es suficiente, Señor. Tu provisión va mucho más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, porque al que viene a ti tú no lo rechazas. Al que viene a ti tú le llamas tu hijo. Al que viene a ti lo haces heredero de tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga su semana y nos conceda hacer su voluntad. Tengan una buena semana.